Qué bueno es el Señor. Dígale al que está al lado suyo, qué bueno es el Señor. Para siempre son sus misericordias. Y yo he estado disfrutando este inicio de este tiempo de culto, de servicio al Señor, y veo cómo el Espíritu Santo va sincronizando cada cosa a través de lo que hablaba el director y las alabanzas en esta mañana. Y ahora lo que vamos a compartir con ustedes en esta mañana. Hoy yo quiero en esta hora, queridos hermanos y hermanas, hablar acerca del Dios de mi alabanza. Hoy es un día para cantar. Hoy es un día para celebrar las obras que el Señor ha hecho. Así que yo quiero invitarle a usted que en esta mañana tengamos esa actitud delante del Señor, celebrando que Él es el Dios de nuestra alabanza. Voy a invitarle a que busque el Salmo 145. El Salmo 145. Si tiene Biblia en su celular, si tienes la Biblia en forma física, yo le invito a que lo busquemos. Y no vamos a leer todo el Salmo porque lo vamos a ir viendo poco a poco a través de lo que en esta mañana vamos a hablar. Pero sí quisiera invitarle a que viéramos los primeros versículos del Salmo 145. ¿Okay? Cuando lo tiene, puede ponerse sobre sus pies. ¿Okay? Muy bien. Ok. Vamos entonces a leer el Salmo 145. Yo tengo la versión Dios habla hoy en este momento y dice así el versículo, lo vamos a leer del versículo del 1 al 6. Dice así: hablaré de tu grandeza, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. De padre a hijo se hablarán tus obras y se anunciará tus hechos poderosos. Se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas. Se hablarán de tus hechos poderosos y terribles y yo hablaré de tu grandeza. Señor, en esta mañana, una vez más, oramos para que tu presencia siga siendo en medio de este pueblo, en medio de nosotros y a través de tu palabra. Oramos en esta hora, Señor, que tu palabra en este momento fluya a través de tu Espíritu Santo. Habla a la mente, al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Glorifícate en esta hora, Señor, y que en esta mañana podamos reconocer tu grandeza, adorarte, alabarte, exaltarte y reconocer que tú eres el Dios todopoderoso. En tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Estoy casi recién llegando, no hace mucho que llegué al país, después de varias semanas fuera. Estaba un evento, podríamos decir, mundial. Y lo hermoso de este evento es que habían gente de más de 160 países. Es lindo ver gente no solamente de las Américas, sino de los otros continentes, de Asia, de África, de países donde no es permitido servir al Señor, donde hay gente que iba ahí y le ponen un cintillo rojo para que se sepa que a ese o a ella no se le pueden tomar fotos, porque vienen de países donde no tienen la libertad que nosotros tenemos para alabar al Señor. Diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes formas de pensar. Pero en medio de esta celebración, porque era una celebración que se hace cada 5 años en el ministerio con la cual trabajamos, se reconocía que al final Dios es Dios. Era la celebración después de todo lo que fue la pandemia, de todo lo que fue el COVID, la primera celebración mundial después de todos aquellos años donde estuvimos en cuarentena y paulatinamente nos pudimos reunir. Entonces celebrábamos el nombre del Señor.
Y yo vengo justamente con, digamos que con toda esa experiencia que se compartió, reconociendo que al final el Señor es el Dios de nuestra alabanza. Y vamos a hablar acerca de los salmos en esta mañana. Yo quiero decirles algunas cosas importantes de los salmos. Déjenme sincronizar esto porque no sé si lo encendí. Parece que ahora sí. Quiero hablarle acerca de los salmos. ¿Bien? Ajá. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de los salmos? Oh, es uno de los libros que son más populares. De hecho, históricamente la gente lo tenía en su casa abierto como si el salmo por sí solo iba a hacer alguna función. Pero los salmos son muy conocidos en medio de nosotros. Y quiero decirle un poquito acerca de los salmos, que también es conocido como el salterio. ¿Por qué es conocido como el salterio? ¿O por qué son conocidos como los salmos? Los salmos fueron las vivencias religiosas y las articulaciones teológicas que ponen claramente de manifiesto a través de los poemas. Es decir, los salmos son poemas, pero son poemas que expresan las vivencias del pueblo de Israel y la forma como ellos veían a Dios. Los salmos también revelan los sentimientos más profundos en ese entonces del pueblo de Israel. Eran plegarias, algunos son lamentos, algunos fueron clamores que afirmaban y recordaban la historia divina de Dios a través de su pueblo. Cada vez que nosotros leemos los salmos, estamos leyendo lo que Dios hizo a través del pueblo, en este caso, del pueblo de Israel. Los salmos hablan acerca de esas manifestaciones extraordinarias en medio de las realidades cotidianas. Dos palabras, hay muchas más, pero dos palabras nosotros vamos a ver en los salmos resaltadas: la palabra poder y la palabra misericordia. ¿Y por qué estas dos palabras se ven en los salmos? Porque los salmos hablan acerca del poder de Dios, pero también los salmos hablan acerca de la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo los salmos, estamos leyendo los salterios o las poesías que identifican las cualidades de nuestro Dios. Leer un salmo, y por ejemplo nosotros veíamos en el Salmo 145, el salmista comienza diciendo: hablaré de tu grandeza. En la versión probablemente que ustedes están leyendo decía: te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre para siempre, diariamente te bendeciré. Los salmos también son el resultado de las experiencias del pueblo de Israel a través de los años. ¿Sabía usted que hay salmos de Moisés en el libro de los salmos? Hay salmos de David, hay salmos de los hijos de Coré, hay salmos de Asaf. Entonces hay salmos que van hasta el exilio del pueblo de Israel. Los salmos son una compilación de una historia de varios años. No crea que los salmos solamente fueron en el tiempo de David, sino fueron siglos de inspiración, siglos de redacción humana, incluyendo diferentes temáticas. Pero este salmo que nosotros estamos leyendo en esta mañana, este salmo es un salmo de David. Y es un salmo, no sé exactamente en qué momento de la historia de David lo escribió, pero es un salmo que es un acróstico. Es uno de esos, no todos los salmos son así, pero este es un salmo acróstico. Tal vez algunos de ustedes tengan versiones bíblicas donde comienzan a ver una palabrita antes de algunos versículos. Si tiene una versión así, lo que está haciendo esa versión es que le está diciendo las diferentes letras del abecedario. Y este salmo va con las letras del abecedario y cada letra del abecedario está exaltando el nombre del Señor. Qué belleza, ¿verdad? Lástima que por el idioma nosotros no podamos a veces ver esas grandezas del texto bíblico. Pero otra cosa importante yo quiero decir de los salmos. Los salmos comienza con alabanza. Si usted lee el Salmo 1, habla de aquellos, ¿verdad? Benditos, bienaventurados aquellos que no se apartan de Dios,
y comienza a decir una serie de cosas acerca de aquellos que caminan por el camino del Señor. Los salmos comienzan con alabanza, pero los salmos terminan con obediencia. Y es una realidad siempre. ¿Para qué nosotros cantamos? ¿Para qué nosotros recordamos las grandezas del Señor? ¿Para qué nosotros hacemos memoria de lo que el Señor ha hecho? Al final debe ser un recordatorio para nosotros obedecer al Señor. Y eso es algo que usted tiene que tener en cuenta cada vez que usted estudia los salmos. Pero ahora yo quiero traer algo interesante que redactó hace tiempo atrás un teólogo. Él se llama Walter Brueggemann. Y este teólogo hizo un estudio de los salmos. Y este teólogo habla acerca de que en los salmos nosotros vamos a ver 3 movimientos constantemente. ¿Cuáles son esos 3 movimientos que usted va a encontrar en el libro de los salmos? Aquí está el primero, orientación segura. Lo que dice este autor, Walter Brueggemann, es que por lo general hay momentos en nuestra vida que nosotros estamos orientados. Nos sentimos en equilibrio, nos sentimos en seguridad. Y es una orientación segura, es un momento tal vez de paz en nuestra vida. Pero llega un momento que pasan situaciones, entran situaciones, ocurren situaciones y esa orientación segura se desequilibra. Entonces ese es un segundo movimiento donde hay una inquietante desorientación. Por eso, queridos hermanos, usted va a encontrar que hay salmos de alabanza. Probablemente cuando hay un salmo de alabanza como el que nosotros vamos a cantar o estamos cantando en esta mañana, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Probablemente es un salmo de orientación sana. Es un salmo donde las cosas están aparentemente bien. Pero usted va a encontrar salmos que son de lamento, salmos que son de dolor. Salmo donde usted va a leer y el salmista dice, Señor, ¿cuándo te acordarás de mí? ¿Verdad? Y algunos a veces hasta mandan a enterrar los enemigos. Esas son las emociones expresadas en el salmista. Y vemos que ahí no hay una orientación segura, sino que probablemente en ese momento el salmista está en un desequilibrio inquietante, en una desorientación, en un momento de su vida de desorientación. ¿Sabe qué es curioso? Porque la vida nuestra es así. Yo quiero decirle que nuestra vida como cristiano no es lineal. Su vida como cristiano nunca va a ser así. Primero porque qué aburrido, ¿verdad? Y segundo, nuestra vida por lo general muchas veces vamos a estar arriba, bajamos, subimos de nuevo, bajamos, subimos. Nuestra vida es así, así es la vida del ser humano. Y llega un momento en que nosotros podemos estar en una inquietante desorientación. ¿En qué momento te encuentras tú? Pero el señor Brueggemann nos dice entonces que también luego viene un momento de reorientación. Porque cuando hay un desequilibrio, llega un momento en que llega un nuevo equilibrio. Y hay una nueva orientación. Y podemos también encontrar algunos salmos que aunque hubo un desequilibrio, y por eso muchas veces vamos a leer que el salmista primero comienza así, lamentándose, diciendo cosas terribles, pero termina alabando a Dios. Y uno dice, wow, pero este comenzó diciendo cosas muy tristes, pero al final termina reconociendo la grandeza de Dios. Y es que llega un momento en que también nosotros nos reorientamos. Estos 3 movimientos no son mutuamente excluyentes. ¿Qué trato de decir? Que no es que son en secuencia. Muchas veces nosotros podemos estar en un momento de desorientación, pero también podemos estar reorientados en otras cosas. Así es la vida nuestra. No todo siempre es una armonía o un equilibrio como nos gustaría que fuera. Entonces puede ser que nosotros estamos bien en nuestra casa, con nuestra familia, estamos seguros con nuestros amigos, pero en el trabajo hay un desequilibrio. O puede ser que estamos muy bien en el trabajo, estamos creciendo de forma profesional, pero de repente en nuestra vida personal o carácter, relaciones interpersonales, estamos desorientados. Así es la vida nuestra. Y para cada situación de nuestra vida y para cada realidad de nuestra vida,
hay un canto que nosotros podemos decir a Dios. Y lo lindo de los salmos es que expresa las emociones, expresa nuestros sentires. Nosotros podemos acercarnos a Dios diciéndole: Señor, estoy mal. Señor, no tengo fuerzas. Estoy solo. Señor, necesito ánimo. Señor, o podemos acercarnos también diciendo: porque tú eres grande, poderoso. Nos podemos acercar a Dios diciendo realmente lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Esos son los salmos. Entonces, haciendo esta introducción de qué son los salmos, yo ahora quiero enfatizar algunas cosas del Salmo 145. Encontramos estos primeros 6 versículos que hace un momento acabamos de leer. Y no lo voy a volver a leer porque ya lo leímos. Pero el salmista comienza diciendo lo que usted está leyendo, ¿verdad? Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y lo hará, ¿cómo lo hará? No escucho nada. Lo hará siempre, dice el texto bíblico. Quiero resaltar entonces algunas cosas que usted está viendo. El salmista, una de las cosas que expresa es que expresa su alabanza, su adoración a Dios y dice: día a día te bendeciré. Primeramente él expresa que lo va a hacer siempre. Ahora, ¿qué significa exaltar? Exaltar significa poner en alto, significa levantar. Y cuando ahí se expresa te exaltaré, está diciendo: yo voy a poner tu nombre en alto, yo voy a levantar tu nombre. Y esto tiene que ver con el concepto que nosotros tenemos de Dios y tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Por eso es importante, querido hermano y hermana, que nosotros cada día crezcamos en el conocimiento que tenemos de Dios. Y quiero decirte que el conocimiento de Dios va más allá del conocimiento que tenemos del texto bíblico. El texto bíblico nos permite conocer a Dios, pero nos va a llevar en la experiencia, y es en esa experiencia con el texto bíblico y las realidades que nosotros vivimos que cada día podemos decir: conozco más de Dios. Ahora, ninguno de nosotros puede decir que conoce plenamente a Dios. Primero, hermano, porque ni siquiera plenamente nos conocemos a nosotros mismos. Cuando leemos el Salmo 139, el salmista dice que Dios lo conoció desde sus entrañas, conoce su salida, su entrada, sus andanzas, todo. El único que nos conoce plenamente, realmente quiénes somos, es Dios. Por eso, si usted quiere conocerse mejor, conozca más a Dios. Porque en la medida en que conocemos más a Dios, vamos a conocer realmente quiénes somos y vamos a conocer cómo somos. Entonces es importante. Nosotros alabamos fácilmente a Dios cuando tenemos conocimiento de Dios. Es muy difícil alabar a quien nosotros no conocemos. Es muy difícil decir las características, la esencia, el nombre, los atributos de quien yo desconozco. Por eso el salmista podía alabar al Señor, porque en la experiencia del salmista, él conocía al Señor y podía decir: yo voy a expresar mi alabanza para siempre. Mire usted esa palabra. ¿Sabe qué significa esa expresión? Yo voy a expresar mi alabanza, en sus versiones dice eternamente. Pero lo que él está diciendo es que yo voy a expresar mi alabanza para siempre. Y la única forma en que yo puedo decir yo voy a servir al Señor siempre es porque yo tengo la seguridad de una comunión con Dios. Una seguridad que viene de parte de Él, que el Espíritu Santo puede poner en mí. Y yo puedo decir: mientras yo viva aquí en la tierra, yo no voy a dejar de alabar a Dios. Entonces esta es una primera afirmación que hace el salmista. Mientras yo tenga vida, mientras yo esté aquí en la tierra, yo voy a alabar al Señor siempre. Pero es porque hay una comunión con el Señor. Hago 2 preguntas. A mí me encanta hacer preguntas cuando estoy compartiendo la palabra. Y estas 2 preguntas son: ¿es Dios quien alimenta tu alabanza?
Es decir, yo puedo sacar y sacar. Hermano, yo quiero decirle que la alabanza, pues nosotros podemos comenzar aquí a alabar a Dios sin piano, sin guitarra, sin cantores. Y puede ser algo que no te puede parar, pero ¿sabe de qué depende eso? De nuestro conocimiento y relación que tengamos con Dios. Entonces, ¿es Dios el que alimenta tu alabanza? Cuando Dios es el que alimenta nuestra alabanza, no necesitamos nada de instrumento para que comience a salir alabanza del Señor. Pero tenemos que reconocer que a veces decimos, hermano, vamos a orar, comienza a alabar a Dios. Y si no hay alguien que comience a hablar, nadie comienza a alabar a Dios. Que sea Dios que alimente nuestra alabanza. Y como yo le conozco y como tengo una relación con Él, puedo expresar lo que sé de Él. Lo segundo importante que quiero preguntarte es, ¿por qué alabas a Dios? A ver, hermanos, ¿por qué usted alaba a Dios? Porque es grande, dicen por aquí. Porque nos ama. Porque es misericordioso. ¿Por qué usted alaba a Dios? Bueno, hay muchas razones. Los escuché al mismo tiempo. Alabamos a Dios por muchas razones. Nos ha salvado, nos ama, ¿verdad? Es misericordioso, ha sido bueno con nosotros. Y es importante que nosotros sepamos por qué alabamos al Señor. Ahora te quiero dar un secreto. Nosotros no alabamos a Dios para que el Señor se sienta así como decimos nosotros, pechón. Porque cuando alguien nos dice cosas bonitas a nosotros nos vamos sintiendo así como, wow. Oh, sí. No, y nos vamos pavoneando, ¿verdad? Pero sabe que el Señor no necesita que tú le digas lo que Él es para que Él se sienta grande. Él ya es grande. Él no necesita nuestra alabanza para pavonearse o afirmar su seguridad en sí mismo. No. ¿Sabes? Que más que a Dios, a nosotros es a quien nos conviene alabar al Señor. Porque es parte de la esencia de nosotros como ser humanos celebrar. Mire, por ejemplo, si usted hace bien un trabajo, ¿usted qué hace? Celebra. No digo que celebra y va a bailar y eso, sino que celebra. Usted dice, oh, qué buen trabajo, ¿verdad? Y usted se siente contento. Si de repente sus hijos hacen la tarea, como usted lo celebra, ¿verdad? Le dice, oh, qué bien, hiciste la tarea. Y ellos se sienten contentos, pero usted también. Y cuando de repente alguien se alimenta como debe hacer, usted dice, hice lo que tenía que hacer, me alimenté bien. Y usted celebra. Cuando nosotros alabamos, realmente la alabanza, más que para que sea del deleite de Dios, Dios se deleita en ello, pero más el deleite será nuestro. La alegría será nuestra, es decir, que cada vez que usted decide alabar al Señor, el gozo y la alegría es para usted porque usted está celebrando lo que sabe que Dios es y la celebración produce deleite en nosotros como seres humanos. Esa es la importancia de alabar a Dios. No es solamente para que Dios se sienta Dios, porque Él no necesita nuestra alabanza para eso. Es para que tú puedas sentirte deleite de que tienes un Padre que te ama, de que tienes un Dios que está contigo, de que Cristo es tu roca fuerte, de que Él es tu refugio y todas las cosas que nosotros podamos decir al Señor. Cuando tú alabas a Dios, te deleitas en Él. Pero el salmista no solamente dice, alabo al Señor eternamente, sino que dice, día a día bendeciré a Dios. Entonces aquí vemos una disciplina. La disciplina de alabar al Señor, de tener la disposición, la endereza de hacerlo. Y es una disciplina, hermanos, porque a veces hay días que no nos nace una expresión de alabanza. Nos levantamos, como dicen por ahí, ¿cómo nos levantamos? Sí, con la manta arrastrando, con el pie izquierdo, otros dicen estoy down, ¿verdad? Y nos levantamos así como sin mucha gana de nada. Pero sabe, el alabar a Dios no depende de si yo tengo ánimo o no.
El alabar a Dios es una disciplina. Y en la medida en que yo alabe al Señor, nuevamente reitero, queridos hermanos, eso va a traer deleite a tu vida. Entonces el salmista decía, alabaré al Señor día a día, bendeciré al Señor. Nosotros podemos alabar a Dios cuando estamos aquí en la iglesia, cuando vas en tu carro, cuando estás en tu recámara, cuando vas por la calle, cuando estás esperando en la fila, cuando estás en un bus, en cualquier momento tú puedes alabar al Señor, porque día a día nosotros podemos alabar al Señor. Nuevamente reitero, queridos hermanos, no necesitamos música para alabar al Señor. Alabar al Señor es para nuestro propio deleite y podemos hacerlo en cualquier momento. Alabamos al Señor. Mire, el salmista alababa al Señor por quien es Él. Y esta es una de las cosas importantes también de la celebración. Nosotros alabamos al Señor por quien es Él. Y el salmista lo decía, yo alabo al Señor por su esencia, por su carácter, por sus atributos. Y esto solamente puede surgir de nuestro conocimiento e intimidad con Dios. Y quiero que hagamos un ejercicio. Porque es bueno recordar quién es el Señor. Yo quiero que la persona que esté más cerca de ti, si tienes a alguien a tu lado, esa persona que está a tu lado. Si de repente no tienes a alguien tan cerca, la persona que esté más cerca de ti, yo quiero que te acerque. Y voy a dar un minuto literal, un minuto, para que entre usted y esa persona comiencen a alabar al Señor por quién es Él. No por lo que Él ha hecho por usted, sino por lo que Él es Él. Por ejemplo, si yo comienzo aquí a hacer este ejercicio con mi hermano, yo le voy a decir, es grande. Y él puede decirme otro atributo del Señor. Y yo le digo, es digno. Y él puede decirme otro atributo del Señor. Y vamos a hacerlo por un minuto. Entonces, ¿ya está listo? ¿Sí? A ver. No, yo digo cuando inicio. Pero estoy viendo de que algunos están viéndome a mí. Busque al que está al lado suyo. Busque a alguien que esté cerquita. Si hay que hacer trío, pues se hace trío, no hay problema. Sí, pero que nadie esté solito. Nadie viéndome a mí. Mire el que está a su lado. Y yo voy a comenzar a tomar ese minuto. Ahora sí comienza, hermanos. Ok, tiempo. ¿Qué tal? ¿Le gustó el ejercicio? Yo escuché que comenzaron muy efusivos así y después hermanos, si usted se quedó en medio del camino así como ¿qué digo? Entonces yo le hago una invitación a conocer más al Señor, a crecer en el conocimiento del Señor, para que nosotros podamos saber todo lo que el Señor es, porque el Señor es mucho más de lo que aquí pudimos decir, ¿verdad? Alabamos al Señor por quien Él es, pero también el salmista alababa al Señor por lo que Él hace. Esa es la parte que nos gusta más, tal vez. Lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Entonces el salmista dice el versículo 4, mira lo que dice el versículo 4, dice, de generación a generación contarán los poderosos hechos de Dios. ¿Cuáles son los poderosos hechos? Ellos tenían, mire, este salmo va acorde con la realidad del pueblo de Israel. Este era un pueblo que la cultura, o sea, Dios, toda su cultura giraba alrededor de Dios. Y en medio de su historia se reunían los padres y los hijos y comenzaban a contar cuando pasaron el Mar Rojo. Comenzaron a contar esas historias cuando de repente Abraham fue llamado. Cuando Jacob peleó con el ángel, cuando José, ¿verdad? Pudo descifrar los sueños que se veían. Comenzaban a contar las historias. Ahora, esas fueron las historias del pueblo de Israel. Que es bueno que usted se la cuente a sus hijos, es bueno que usted se la cuente a sus nietos, es bueno que sus nietos comiencen a conocer esas historias. Pero también es bueno que usted comience a contar sus propias historias. Mire, si había algo que yo disfrutaba mucho cuando estaba niña,
era que se sentaba mi mamá con todos sus hijos y comenzaba a hablar de cuentos, de cosas de ellas, de cómo fueron ciertas cosas en su vida. Y uno así cuando está niño quiere escuchar y eso comienza a dar identidad. Por eso es importante que nosotros cuando nos reunimos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la gente que conocemos, comience a contar lo que Dios ha hecho. Cuente esas historias que están en la palabra, pero también cuente las historias que usted tiene. Dios ha hecho cosas en su vida. Dios ha hecho cosas grandes y hermosas en su vida constantemente. Y hermano, no solamente la cuente para contar, cuéntelo para recordar, para hacer memoria. Fíjese que hay varios verbos que este pasaje anuncia o dice con relación a Dios. Versículo 5 dice, hablará de la majestad gloriosa. Dice el versículo 6, hablarán de tus hechos poderosos. Y dice el versículo 6 al final, yo hablaré de tu grandeza. O sea, era un constante contar, un constante decir. Pero también estos versículos el salmista dice, y yo haré memoria. Hermanos, somos fáciles de olvidar. Promesas que Dios te ha dado. Nosotros cuando las recibimos decimos, ¡oh, wow! Pero ¿sabe qué? No pasa muchos meses para que nosotros olvidemos lo que el Señor hizo o nos dijo. Por eso es importante constantemente recordar. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda cuando te llamó. Recuerda lo que Él te ha dado. Recuerda sus promesas. Recuerda cuando cambió algo. Recuerda la transformación. Tenemos que recordar. Y el recordar nos permitirá alabar al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Hermano, esto tiene que ver con una palabra que yo aquí voy a mostrar. Esto tiene que ver con la palabra gratitud. Y si hay algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida, esa es otra disciplina. La disciplina del agradecimiento. Y en el caso con Dios, nosotros tenemos que desarrollar diariamente. Esto nos va a ayudar a recordar también y nos va a ayudar a alabarle diariamente la disciplina de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Le voy a regalar un ejercicio gratis, no voy a cobrar por eso. Cuando usted vaya a acostarse o cuando se levante temprano o en la tarde, o sea, esto no es vamos a poner aquí imposición, usted lo puede hacer en la mañana, en la noche o en la tarde. Nada más que en la noche o en la mañana, tal vez el ejercicio puede ser más efectivo. Antes de dormir, recuerde todo lo que pasó en el día. Y cuando vaya recordando lo que pasó en el día, comience a ver qué cosas cuáles son aquellas cosas por las que puedo agradecer a Dios. Y comience a agradecer. Y luego que revisa aquellas cosas por las que agradece, piense, ¿y cuáles son aquellas cosas de las cuales no puedo celebrar? Y cuando las recuerde, aún agradezca a Dios por eso. Yo le quiero decir que solo ese ejercicio tiene un poder en su salud mental y espiritual que le va a ayudar. Hermano, fue gratis. Dicen los estudiosos que la gratitud, cuando nosotros experimentamos la gratitud, porque la gratitud es el aprecio por las cosas buenas de la vida. Y cuando pensamos en Dios, la gratitud es el aprecio por las cosas buenas que Dios hace. La gratitud la asocian hoy día la neurociencia con parámetros de la salud física. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos, eso disminuye, escuche bien, disminuye la frecuencia cardíaca, algunos marcadores inflamatorios en su cuerpo, mejor funcionamiento cardiovascular y mejor calidad de vida. Y cuando pensamos en la salud mental,
eso disminuye también, le va a ayudar a tener emociones más positivas y le va a ayudar a canalizar de mejor manera el estrés. Solo el agradecimiento. Y hermano, aprenda a ser agradecido, no solamente con Dios, sino con todas las cosas, con todas las personas que Dios ponga en su vida. Y el salmista parece que tenía estos secretos y alababa al Señor. Entonces, lo primero que nosotros vemos es una actitud de alabanza del salmista. Pero hermanos, no solamente se queda en algo del salmista solamente, sino que la alabanza también para el salmista se convierte en misión. ¿Y a qué nos referimos con misión? Su misión también era ayudar que los demás, que el resto del pueblo, que las otras personas también pudieran alabar al Señor y reconocer al Señor. Mire los versículos que están ahí. Sobre todo el versículo 6 dice, tus obras impotentes estarán en bocas de todos. Luego dice el versículo 7, todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Versículo 11, hablarán de tu gloria, de tu reino. Versículo 12, contarán de tus obras poderosas. Si hay algo que el salmista quería asegurarse, alabando al Señor, exaltando al Señor, era poder transmitir eso al pueblo y que otros pudieran entonar al Señor. Mira, hermano, cuando usted es una persona que alaba a Dios, que celebra a Dios, y eso es lo que ven constantemente sus compañeros de trabajo, sus familiares, la gente que le conoce, eso va a producir en ellos un efecto positivo donde también ellos pueden decir, oye, yo quiero conocer ese Dios que tú hablas. Yo quiero conocer ese Dios de que tú celebras. Yo quiero aprender de ese Dios que tú tanto mencionas. Y aquí hay un secreto, porque no es solamente hablar, cantar. Escuche esto, nuestra alabanza no lo exalta si nosotros no lo exaltamos con nuestra vida. Entonces todo ese conocimiento que tenemos de Dios y que lo expresamos en nuestro canto se debe expresar en la forma en como nosotros vivimos día a día. Y cuando yo experimento día a día, vivo como Dios quiere que yo viva, esa alabanza, ¿verdad?, exaltará al Señor también. Y será algo que puede ser misional, que otros conocerán del reino de Dios y conocerán de la justicia de Dios y conocerán a Dios a través de lo que también usted vive y usted es. Y el salmista quería transmitir eso. Dice de generación en generación que anuncien eso. El carácter de la alabanza en este salmo no es solamente algo individual. El carácter en la alabanza en este salmo es algo también misional. Algo que el salmista quería que todas las generaciones conocieran. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, queridos hermanos, como pueblo de Dios, no solamente alabamos a Dios aquí en la iglesia, sino que alabamos a Dios con la forma en como nosotros vivimos donde estemos, con tal de que aquel hijo, aquella hija, aquel compañero, aquel amigo, aquella persona, aquel miembro de su comunidad también pueda alabar al Señor. Vamos a recordar no solamente lo que Dios es, sino recordemos, queridos hermanos, lo que Dios ha hecho. Porque recordar también lo que Dios ha hecho nos permite poder transmitirle a ellos el evangelio del reino de Dios. Ahora yo quiero que usted piense, le voy a dar unos segundos, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Si no alcanza, hermano, pero quiero que usted piense en algunas cosas puntuales que el Señor ha hecho en su vida. Por favor, piénselo para usted. Y voy a hacer una pausa aquí. No he terminado todavía. Pero ¿qué tal si entonamos ese canto? No, a capela. El que se lo sabe lo canta y el que no lo aprende. ¿Qué? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré
bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es, así es. Y digno de y su grandeza. Cada día te bendeciré. Aleluya. Cuando eso usted lo vive, eso enuncia el evangelio del reino del Señor. Y otros dicen, yo también quiero alabar al Señor. Pero ahí no termina David. David sigue alabando a un Dios que es real y es accesible. Y mire que el poder de la alabanza del Señor no es nada más nuevo, reitero, para que Dios diga, soy poderoso. El poder de la alabanza del Señor se expresa en los momentos de mayor desequilibrio en nuestra vida. Mire lo que comienza diciendo el versículo 8. El Señor es misericordioso y es compasivo. Pasaje famoso, dice que es lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y cuando saltamos al versículo 9, dice, el Señor es bueno con todos. ¿Sabía usted? Dígale al que está a su lado, el Señor es bueno contigo. Porque a veces podemos pensar que, ay, yo soy tan miserable que el Señor no hace nada por mí. El Señor es bueno contigo, es bueno con todo. Dice, se desborda la compasión. Escuche eso, se desborda la compasión por toda su creación. Todas sus obras te agradecen, Señor. Tus fieles seguidores darán alabanza. El Señor ayuda, ¿a quiénes? El Señor ayuda a los caídos, a los que están rotos, a los que están dolidos. Nosotros nos podemos acercar con confianza a Dios. El Señor no solamente ayuda a los caídos, sino que levanta a los que están agobiados. Si hoy viniste cargado, celebra el nombre del Señor, porque Él levanta a los que están agobiados. Dice, los ojos de todos buscan en ti esperanza y le das, ¿qué cosa? Alimento, y sacía su sed. Si viniste con hambre, viniste con sed, el Señor sacía la sed y da alimento. Por otro lado, Él abre su mano y sacía el hambre, sacía la sed. El Señor es justo con todo. Él está cerca de todos los que le invocan. Cerca de todos los que le invocan. Y conocen el deseo de los que le temen. Y esto expresa cada una de las cosas. Yo quiero traer la historia del rey David. Y el rey David con Betsabé. Historia conocida. Le resumo la historia. El rey David, en un momento de su vida que tal vez se sentía muy realizado, estando en la guerra, sus hombres, él está en su palacio, ve a esta mujer se está bañando y él la codicia, la llama y como él era el rey, ella no podía negarse y se acostó con ella. Esta mujer queda embarazada. Y cuando él se da cuenta que ella está embarazada, hermano, en ese entonces no hay la tecnología que tenemos ahora. Así que fíjese los meses que van pasando en la historia. Cuando esta mujer queda embarazada y le dice, él se preocupa porque esta es una mujer casada. Y el esposo de ella ha estado en la guerra. Y comienza David a planificar cómo hacer. Primero, emborracha a su esposo para que él se acueste con su mujer y así, ¿verdad? Como decimos nosotros, un buen panameño, meter gatoski por lebrieski. Pero este hombre no accede a eso. Cuando vio que ese plan le falló,
Entonces lo mandó al frente. Le digo a su general, ponlo al frente. ¿Y usted qué cree que pasó? Lo mataron. Y cuando él piensa que ya se había liberado de esto, ¿verdad? Dios manda al profeta y le dice su pecado. Y David reconoció que había pecado. Hermanos, cuando nosotros leemos, el Señor es grande en misericordia, David podía decir eso con toda propiedad. Cuando David dice, porque Él levanta al caído, Él podía decir eso con toda propiedad. Él sabía quién era Dios, sus experiencias con Dios. Hermano, yo no conozco tu vida, no sé las realidades que vives, pero Dios sí las sabe y conoce tu vida y conoce tus caminos. Y lo que Él pide en esta mañana de ti es que tú puedas acercarte a Él y puedas celebrar, reconocer que Dios es el Dios todopoderoso. Dios es un Dios accesible, misericordioso y compasivo, bueno con todos, cumple sus promesas, ayuda a los caídos. Los ojos que esperan en Él tendrán esperanza. Él abre la mano y sacía el hambre y la sed de aquellos que tienen hambre y sed. Cumple el deseo de aquellos que claman a Él y guarda a todos los que le aman. En el lugar donde yo estuve, escuché una historia de uno de los países donde no se puede predicar el evangelio con libertad. No voy a decir el país, pero no se puede predicar el evangelio con libertad. Y hablaban los hermanos, ellos fueron reconocidos, o sea, como se afiliaban este año a la comunidad. Pero ellos hablaban de su historia. Y ellos decían, ser cristiano es ser olvidado por la familia. Si los padres se dan cuenta o sabían que ellos se hacían cristianos, la familia prácticamente ellos han muerto para su familia. Ellos tienen que hacer la obra con mucho cuidado, porque si no son presos. Y dice, son presos y nadie sabe dónde los ponen presos. Y si alguno sale muy mal en cuanto a su estado mental, sale desequilibrado. O sea, ellos tienen que ser cuidadosos cuando predican el mensaje y cómo los predican. Pero ¿sabe qué ellos decían? Pero ustedes nos han acogido a nosotros como nuestra familia, como familia de ustedes. Y cuando yo escuchaba ese testimonio de este grupo, que yo digo, oh Señor, para nosotros a veces son tan fáciles algunas cosas y nos cuesta todavía. Podemos alabarte con libertad y nos cuesta. Pero yo decía, el Señor es el Señor de este pueblo también, de ese grupo. Y ellos alaban al Señor. Ellos alaban al Señor porque saben quién es el Señor. En esta mañana, ponte de pie. Y yo quiero invitarte a que nosotros en esta mañana celebremos al Señor. Podamos reconocer su grandeza. Y vamos a leer el versículo último de este salmo, que es el versículo 21. ¿Qué tal si lo lees conmigo? Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre. Por siempre y para siempre te alabaré.